Orain batzorde etikoko kideen ordezkarien mahai ingurura pasako gara. Mahai inguru hau Inigo Pombo, gizarte politiketako sailburu ordeak koordinatuko du. Berari emango diot hitza. ¿Vais a hacer presentación aquí, no? Bueno, seguimos entonces adelante. Yo creo que vamos muy bien de tiempo. Yo creo que además de la calidad de la intervención, de las intervenciones, el ir bien de tiempo nos da a todos una serenidad para afrontar tranquilamente los temas que tenemos entre manos y es algo que estamos consiguiendo. Tenemos ahora en este momento a 4 personas que han participado en la elaboración de la guía Atención Integral a las Personas Mayores al Final de la Vida, guía de recomendaciones éticas. Son Lourdes Zurbano, Virgi Argote, Alberto Meléndez y Evelia Cantera. A ellos les vamos a pedir que con tranquilidad, porque impresiona mucho esto, aunque parezca que no, en un plazo de 20 minutos, nos hablen de un aspecto concreto del trabajo que han realizado o de qué problemas se han encontrado que merezca la pena abordar un poco despacio a la hora de recomendar actuaciones éticas en estos cuidados al final de la vida. Primero será Lourdes Zurbano. Lourdes Zurbano yo creo que es, bueno, yo creo que como todos conocida en nuestros ámbitos, es la jefe del Servicio de Valoración y Orientación del Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Vizcaya, es licenciada en Medicina, es magíster en Bioética por la Universidad Complutense de Madrid y ha formado parte del grupo promotor del Comité de Ética de Inserción Social, de Intervención Social desde el inicio en 2004 y en esos momentos es su presidenta. Ha participado en el grupo de trabajo para la creación de la guía Atención Integral a las Personas Mayores al Final de la Vida, guía de recomendaciones éticas, y nos va a abordar los problemas estructurales que se encuentran en las personas que atienden este tema. Aspectos socioculturales, aspectos estructurales de comunicación y coordinación de los profesionales, entidades y ámbitos implicados. Le he dicho a los 4 que voy a ser un poco borde, me sale la palabra, un poco estricto con los 20 minutos para que nos dé tiempo de seguir la jornada tranquilamente. Vale, Lourdes, lo que quieras. ¿Por dónde pasó esto? Creo que está de pie entonces. Bueno, egunon guztiori eta bueno, eskerrik asko Eusko Jaurlaritzari eta Inigo eta Juan Mariri gonbidapenagaitik. Bueno, pues como ha dicho Íñigo, vamos a empezar un poquito con el abordaje de los diferentes problemas éticos desde los diferentes ámbitos que se han trabajado en la guía, que luego Marije, pues cuando presente la guía, hablará de las recomendaciones en cada ámbito, ¿no? Para empezar un poquito, bueno, pues desde la OMS se ha hablado mucho del tema de cuidados paliativos, no en vano lleva varias publicaciones en este sentido y, bueno, pues para centrar, porque he sido un poquito la primera, aunque Pablo pues ya ha hablado de muchas cosas, decir que efectivamente la mayor parte de las muertes en Europa, en los países desarrollados, pues son en personas que son mayores, porque ahora vamos a trabajar y vamos a hablar de cómo atendemos a esas personas mayores, ¿no? Pero, sin embargo, pues hay muy poca política sanitaria relacionada con sus necesidades en los últimos años, ¿no? Evidentemente, conforme aumenta la esperanza de vida, pues también aumenta mucho en muchos países pues el número de personas que viven hasta edades avanzadas. Entonces, la conclusión lógica, ¿no?, que los cuidados al final de la vida pues van tomando mayor importancia, ¿no?
Desde los principios que Pablo ya ha abordado, pues tenemos ciertas obligaciones, algunas de las que ha comentado Pablo. Evidentemente, minimizar los daños secundarios al tratamiento. Él hablaba de la limitación, pues esa obstinación terapéutica de los médicos, porque aunque pues, estoy en servicios sociales, pues he conocido también lo otro, entonces, bueno, pues acordarnos de eso, ¿no? Desde la justicia, aparte de la equidad de recursos, evidentemente, como el derecho que tienen las personas a tener unos servicios sociosanitarios de calidad científica aprobada, pero también humanizados. El derecho a participar en sus propias decisiones, también lo ha abordado Pablo. Y luego, claro, brindar lo mejor de la medicina basada en evidencias, pero acordar también lo mejor según su cultura, de la familia y su persona. Dice la OMS también, pues evidentemente, que los cuidados paliativos para las personas mayores son una prioridad para la salud pública. ¿Por qué? Pues por todo lo que estamos comentando, el envejecimiento de la población, que ha cambiado el tipo de enfermedad de la que se mueren estas personas mayores. Ya no es, los cuidados paliativos no son solo necesarios para el cáncer. Pablo ya ha hablado de las diferentes formas de muerte dependiendo de la enfermedad y muchas de las personas mayores van a morir pues, al final de una larga evolución, de una demencia. Entonces ha cambiado el tipo de enfermedad. Las personas que estamos en servicios sociales, también en los sanitarios, pero evidentemente en los servicios sociales vemos que las personas cuidadoras pues ya no hay o son muy mayores. Evidentemente no se van a poder hacer cargo de esos cuidados. Las implicaciones financieras, que ya ha hablado Pablo también, vamos a hacer cosas que además son más baratas y que además van a beneficiar mucho a las personas. Y luego la variedad de ámbitos para el cuidado. Imagino que igual Marije, como hablará de los datos sociodemográficos y tal, pues hay muchas personas todavía que se mueren en el hospital, pero cada vez hay más personas que mueren en su domicilio, en centros sociosanitarios. Entonces, bueno, pues habrá que dar respuesta a todos los ámbitos de cuidado de las personas. Porque cuando hablamos de morir dignamente, ¿de qué estamos hablando? A veces muerte digna y tal, parece que es una cosa ahí, pues con las leyes y todo lo que ha habido, pero bueno, lo único de lo que estamos hablando es de aliviar el dolor y el sufrimiento, que es un deber, como ha dicho Pablo, de cuidar ante una enfermedad incurable, que también era un deber, como lo ha dicho, y al final de buscar una muerte tranquila, ¿no? Y bueno, pues a mí voy a abordar un poquito los problemas de las dificultades socioculturales, ¿no? Por un lado, que también se ha dicho, la negación de hablar de la muerte. No se habla de la muerte y entonces pues, no sabemos qué opina a veces nuestro familiar, incluso no sabemos lo que opina de cómo le gustaría, de qué es. Luego se vive la muerte como un problema, miedo al sufrimiento, cómo me moriré. Y al final, muchas veces, de hecho, aunque va cambiando, lo que se entendía como una buena muerte, ¿cómo quieres morir? No, rápido, sin enterarme, y a poder ser alejado de la vida cotidiana. Pero la verdad es que las personas mayores en general no suelen tener miedo a la muerte, porque han tenido una biografía, las creencias que normalmente tienen y las expectativas pues apoyan a que no tengan este miedo. ¿A qué tienen miedo? Pues al proceso, al dolor, a que les abandonen y al sufrimiento. Lo importante no es la muerte en sí, sino la forma de morir. Ya lo decía Séneca, morir más tarde o más temprano es indiferente, bien o mal morir no lo es. Entonces, de esto estamos hablando ahora. Y de los profesionales, pues también ha abordado un poco Pablo el tema, claro, como médicos, el carácter científico de la medicina, a partir del siglo XIX, la técnica, bueno, pues han enseñado que el médico está para curar enfermedades. Entonces, si no se cura, eso es un fracaso. Entonces, cuando ya no se puede curar, parece que ya no es del médico, porque no tiene nada que hacer. En este ámbito tan científico de la medicina, pues el tema de meter los sentimientos, los valores de los que ha hablado él, pues parece que está como lejos. Es la técnica, nosotros estamos para esto y de eso ya se ocuparán otros. Y luego, pues una resistencia a profesionalizar el cuidado colocándolo junto a la curación en la práctica médica, que también lo ha dicho Pablo. Es decir, no solo curar, pero es que al incurable también hay que tratarle. Y para eso hace falta unos conocimientos, unas habilidades que son diferentes a otras áreas de la medicina, pero igual de importantes que estas. Y yo para abordar el tema, pues he traído 3 casos que voy a leer, 3 casos un poco diferentes para ver pues, situaciones que todas las personas que estéis aquí conoceréis seguro. El primero es el de María, que tiene 87 años.
padece un deterioro cognitivo severo por una demencia vascular que ya tiene 5 años de evolución, vive en una residencia y sus familiares más próximos son unos sobrinos. María ya está encamada, una espasticidad general, siempre en posición fetal, por supuesto totalmente dependiente. Y hace 8 meses, cuando aún todavía pues, podía estar en ratos en silla y en la cama, pues se cayó y tuvo una fractura de cadera que requirió intervención quirúrgica. En dicho ingreso, María se negaba a comer y le colocaron una sonda nasogástrica y al alta va con ella. Durante los 8 últimos meses pues, ha seguido con la sonda. Se ha arrancado 12 veces la sonda. Cada vez que se le coloca una nueva muestra inquietud y agitación. Una de las ocasiones en que se quita la sonda coincide con que están los sobrinos. Y cuando la enfermera se dispone a colocarla, se encuentra con que un sobrino opina que sufre mucho y no se la deberían poner. Y sin embargo el otro considera que no se la va a matar a María no dándole de comer. Pero ninguno de los dos conoce los valores o creencias que tenía su tía. Es lo que hemos hablado antes. En muchas ocasiones no se ha explorado. Los sobrinos no habrán explorado. Muchos no tienen ni sobrinos, a lo mejor están en centros en los que nosotros trabajamos y, sin embargo, pues igual han entrado hace años y no hemos explorado nada y luego dificulta la toma de decisiones. No se quiere hablar de la posibilidad de la muerte. Incluso se puede hablar de cómo morir, como ha dicho Pablo, cuando no pensamos en morirnos, que igual es más fácil, además, porque como eso os parece lejano. Luego a veces hay creencias erróneas sobre los cuidados paliativos, lo vemos un poco entre los sobrinos, lo mismo en el tema de la sedación como en el tema de la alimentación, o sea, no están muy claros. Por otra parte, en las personas mayores se revisan muy poquito los tratamientos, se puso la sonda y a nadie se le ocurrió que a lo mejor era el momento de pensar si había que seguir. Y se mantienen los tratamientos más allá de lo indicado, esa obstinación que nos tenemos. Y lo que hemos dicho antes, no siempre se ven los cuidados al final de la vida como un objetivo terapéutico. Y sin embargo lo tienen. ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo es mejorar la calidad de vida de esa persona con respecto a su sistema de creencias, preferencias y valores. Y ese objetivo terapéutico, los profesionales, lo tenemos que creer y aplicar. David Callahan, un bioeticista famoso, dice que tanto como curar enfermedades, el principal reto de la medicina en el siglo XXI es conseguir que las personas mueran en paz. Es decir, este es el reto. Ya hemos conseguido curar muchas cosas, hemos conseguido alargar la vida, pero ahora el reto es este. Y el segundo reto es el de cómo se coordinan. Ya ha hablado Pablo de la situación de su suegro y bueno, estas situaciones pues las vivimos seguramente, Juan Mari también lo ha hablado al principio, son situaciones en que las personas que hemos tenido a un familiar en esas situaciones largas, pues la hemos vivido, ¿no? Y vamos a hablar, por ejemplo, una situación pues, de Manuel, que tiene 76 años y le diagnostican una enfermedad de Alzheimer y luego una evolución de 3 años. Está algo desorientado en el tiempo y el espacio, conserva relativa autonomía para las actividades de la vida diaria, come solo, pero pasea dentro del entorno conocido. Es viudo desde hace 1 año y ante la imposibilidad de ser atendido por sus hijos cuando inicia esta demencia, pues ingresa en una residencia. La decisión la toman los hijos, pero Manuel está de acuerdo y es visitado por los hijos. Acude a urgencias de un hospital terciario porque comienza a agitarse por la noche, con alucinaciones, agresividad y periodos de confusión, fiebre y abandona la alimentación e hidratación. Se avisa a la familia, pero no pueden acompañarle. Una situación bastante frecuente. Va solo, eso sí, desde el centro envían un informe completo de su evolución. Se le diagnostica una neumonía y entonces, bueno, a ello le atribuyen todos los cambios de su conducta y estado psíquico. Y vuelve a la residencia con tratamiento de antibióticos, sueroterapia y oxígeno. Dado que sigue con la agitación, pues también se le prescriben neurolépticos y se le aplican medidas de sujeción. A los 3 días, el hombre ha mejorado relativamente su estado general y dado que se había planteado problemas para ingerir líquidos, pues le ponen una sonda porque consideran que, bueno, que va a mejorar. En las 2 semanas siguientes mejora de la neumonía, pero hay un deterioro de sus funciones intelectuales. No puede tragar alimentos y le resulta imposible levantarse. Se quita la sonda en 2 ocasiones y al final también le tienen que prescribir una sujeción mecánica. Otra vez agitación nocturna. Aparece entonces una zona necrótica
en el talón derecho, con frialdad hasta la rodilla en esa extremidad, y lo envían al servicio de cirugía vascular. En este caso tampoco los hijos pueden acompañarle y en este caso va sin informe, va solo y sin informe. Se le diagnostica una isquemia en la extremidad inferior en derecha y el servicio valora que no es indicación de operar por su incapacidad, la merma de sus funciones intelectuales y bueno, decide no. Entonces, tratamiento analgésico y cuidados generales. Dada la negativa de la unidad quirúrgica a intervenirle, el equipo profesional de la residencia se plantea numerosos conflictos ante el probable final de la vida del paciente. Algunos profesionales no están de acuerdo con la decisión de no intervenir. Incluso se sugiere ponerse en contacto con el servicio de cirugía. Sin embargo, Manuel continuó deteriorándose, aparecieron úlceras de decúbito, desarrolló una septicemia y se planteó, ante la situación terminal, si administrar o no antibióticos, si continuar las curas, si seguir o no alimentándole e hidratándole, el tipo y cantidad de analgésicos. Ante la falta de acuerdo en el equipo terapéutico, que no se ponen de acuerdo entre ellos, se mantienen todos los tratamientos y a las 4 semanas fallece. ¿Cuáles son los problemas? Bueno, hay muchos. Yo me centro un poquito en lo que me ha tocado, a lo mejor los demás luego van a abordar otra serie de problemas. Evidentemente, las dificultades de flujo de información entre profesionales, de diferentes niveles asistenciales o de diferentes sistemas, de servicios sociales. Este tema de compartir la información pues no está muy desarrollado, no sé en Andalucía cómo lo tienen, pero aquí no está muy desarrollado y es una cuestión pues difícil, sobre todo cuando es entre ambos sistemas. Entonces, al final, si no lleva el informe en mano, pues no tiene la información. Y las dificultades para el trabajo en equipo. Se habla mucho del trabajo multidisciplinar, pero yo creo que no se ha llegado a la interdisciplinariedad, es decir, cada uno aborda su parcela y cada uno toma como sus decisiones. Sí, hablan de la persona, todos en conjunto, pero cada uno toma las decisiones y al final, si el médico decide esto, el resto. La falta de un plan integral de cuidados. A veces las personas al final de la vida, pues como se van a morir, ¿para qué vamos a hacer un plan? Es decir, una persona entra en un centro residencial para vivir allí y se le hace un plan, se le va adaptando, pero bueno, ya cuando está al final de la vida, total, pues lo que le queda es morirse, ¿no? Y a veces también hay información poco clara a la familia, es decir, a lo mejor hay que insistir en lo importante que es ir o no ir o en qué situación está. A veces tampoco la familia recibe eso con claridad, ¿no? Y voy a abordar el último caso y luego pues en las reflexiones seguiremos. Esta es Eva. Es Eva antes de empezar con su enfermedad. Eva tiene 72 años y padece una esclerosis lateral amiotrófica. Y se encuentra ya ha ido muy rápido y se encuentra en una fase avanzada terminal. Ya no se alimenta más que por gastrostomía y está empezando a requerir respiración asistida. Convive con su esposo, que es de su misma edad. Entonces, el médico de atención primaria está muy implicado en este caso, comprometido desde el comienzo de la enfermedad. Sin embargo, no se siente, algo que se ha hablado aquí, con formación suficiente para controlar algunos síntomas que le parecen de difícil manejo al final. Pide ayuda al equipo de soporte para atención domiciliaria, que el área tiene concertado, pero le dicen que solo se dedican a atender problemas oncológicos y no es un paciente con cáncer, no lo van a atender. Eva recibe asistencia por las mañanas durante 2 horas del servicio de atención domiciliaria del ayuntamiento, la SEAN, le dan apoyo a las tareas del hogar. Y el marido pues, ha solicitado que se lo den también a la tarde, porque está muy cansado y con la espalda muy cargada. Y la ampliación ha sido denegada, pues estamos en noviembre y el presupuesto del ayuntamiento pues, se agotó en octubre. Una cuestión también que ocurre, es decir, se acabó el presupuesto. El médico plantea entonces al marido el ingreso en una unidad de cuidados paliativos y este se niega, pues siente que estaría tirando la toalla al final del proceso. La paciente es competente para tomar la decisión y se la ha planteado, pero prefiere dejarla en manos de su marido, afirmando que haga lo que haga, bien hecho estará. Y más problemas. A veces, pues eso, vemos cuál podría ser la atención adecuada, cuál es la que quiere la persona a la que vamos a atender. Sin embargo, no es posible en el medio que quiere la persona.
y a veces las decisiones las toman a veces los familiares, entonces también estamos ante esa disyuntiva de decir, bueno, la decisión de un familiar, aunque en este caso Eva es autónoma, pero al final ha dejado la decisión en manos de su marido, respetamos la decisión de su familiar frente al bienestar de la persona que yo conozco y que a lo mejor no va a ser el adecuado aquí, en esta ubicación. Los problemas de equidad en la distribución de recursos, hemos dicho aquí, los problemas de que no hay recursos suficientes y que se acaban en un momento, cómo distribuimos. Ya se ha hablado antes también de la formación deficiente de los profesionales. Hay que formarse y esto es una cuestión pues, que no cabe no formarse. El médico está en esa disyuntiva, él ya sabe que no tiene esa formación y que no le puede atender. Y a veces también existe poco conocimiento de los recursos disponibles en el mismo o distinto sistema y de las posibles derivaciones, sobre todo en distinto. A lo mejor en el mismo conocemos más, pero cuando vamos a cambiar de sistema, pues nos cuesta encontrar el sistema, ¿no? Para terminar, evidentemente, pues lo que yo creo que todos queremos y todas las personas a las que atendemos quieren morir con dignidad, como hemos dicho antes, y nada más que rodeadas del cariño y apoyo de sus seres queridos, evitando en lo posible los dolores y sufrimientos de una muerte natural, a su tiempo, sin manipulaciones innecesarias, aceptando la muerte con serenidad, con la asistencia médica precisa y, que luego se hablará también, el apoyo espiritual oportuno según sus creencias. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Lourdes. Se me había olvidado en la presentación decir que junto con José Antonio Larrica son los coordinadores sociosanitarios del País Vasco. Bueno, le voy a pasar ahora la palabra a Evelia Cantera, que está en la otra esquina, que es trabajadora social guipuzcoana, viene en la Fundación Urcoa, es diplomada en Trabajo Social y máster en Gerontología Psicosocial. Participó en la puesta en marcha de la Fundación Urcoa, que es la entidad tutelar para personas mayores y enfermos mentales en Guipúzcoa, y desde aquí desarrolla su labor profesional. Pertenece al Comité Asistencial de Ética Asistencial entre las fundaciones Matía y Urcoa y participa activamente en eventos y actividades relacionadas en el ámbito de la ética. También, igual que Lourdes, ha sido participante en el grupo de trabajo para la creación de la guía Atención Integral a las Personas Mayores al Final de la Vida, guía de recomendaciones éticas. Adelante, Evelia. Me va a permitir que falten 5 minutos, te paso el papel. ¿Vale? Bueno, egunon. Y gracias a los que me han invitado también a participar en la elaboración de la guía, porque creo que he aprendido mucho y bueno, pues agradezco de verdad. En realidad me voy a centrar un poco a hablar desde mi experiencia de la Fundación Tutelar Urcoa, donde tutelamos fundamentalmente a personas con enfermedad mental, pero muchos mayores. De hecho, pues asistimos a unos 50 fallecidos al año. Este año en concreto, pues mirando un poco y pensando en esta exposición, a ver dónde habían muerto y qué había pasado con ellos, el 80%, 88% eran mayores de 75 años, de los 50 que han fallecido este año, ¿no? ¿Dónde han fallecido? Bueno, pues mi sorpresa ha sido que efectivamente mueren más en los centros gerontológicos, más del 50%, que en los hospitales. Y los que han muerto en hospitales, pues bueno, con una estancia media de 2 días, se les ha trasladado prácticamente a morir. Desde nuestra experiencia, entonces, bueno, pues una serie de preocupaciones que sencillamente las planteo aquí como preocupaciones y observaciones que hacemos. En primer lugar, vemos que las personas llegan a este deterioro. Nos toca, por la tutela, atender a personas ya con un deterioro que no pueden ellos decidir, ¿no? Pero llegan a estas situaciones sin haber planificado su futuro, sin haber expresado ni verbal ni por escrito cuáles eran sus creencias, sus valores, sus preferencias, y, por tanto, a la hora de decidir por ellos supone un conflicto a la hora de tomar decisión, porque nos toca sustituir lo que a ellos les gustaría o les parecería bien que hiciéramos, ¿no? Esto es una tarea dificultosa y a veces pues, conflictiva para nosotros. Y hasta hace poco, la verdad es que la inquietud de los profesionales por animar, estimular y acompañar a los mayores en este proceso de gestionar su futuro, pues era un tema tabú
el hablar de que la enfermedad iba avanzando, de que el deterioro iba avanzando, y hablar del final de la vida, pues la verdad es que no se abordaba. Ahora, pues un poco más, pero yo creo que nos encontramos ahora mismo pues con un vacío. Las personas que ya tenemos nosotros la responsabilidad de tutelar, existe ya ese vacío de que no tenemos previos. Por otro lado, tampoco se ha tenido la cultura de ir recogiendo esas historias, porque son personas que han pasado por servicios sociales, han pasado por distintos recursos donde se les ha conocido, pero la transversalidad en la información pues no ha existido, de tal manera que a nosotros no nos ha llegado la información de esta persona de lo que ha sido antes, o nos ha llegado pues muy fraccionada o muy pobre. Por otro lado, también observamos que vivimos en una sociedad en la que los valores culturales, espirituales, religiosos han cambiado mucho y son muy cambiantes. Nuestros mayores han vivido una realidad diferente de la que hoy vivimos los profesionales. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que a veces pues tendemos a resolver los problemas desde nuestros propios criterios, no desde los criterios que pudiera tener esa persona en concreto. A mí, desde luego, me ha tocado vivir situaciones en las que yo he conocido a la persona en su trayectoria sana, le he conocido como era y he vivido con disgusto y con conflicto personal el que a esta persona decidiera por ella alguien que desde luego no se ajustaba para nada a los deseos de esta persona, ¿no? Y yo, para mí, mi forma de ver, pues había muerto mal esa persona debido a que quien le ha representado pues no ha tenido en cuenta la cultura y las creencias de esta persona. En resumen, yo creo que los acompañantes en el proceso de morir no siempre tienen la información y la formación suficiente para proporcionar un apoyo real a la persona en esos momentos. Respecto al lugar donde fallecen, pues bueno, pudiendo comparar nosotros un poco de unos a otros, vemos que cuando están viviendo durante años en un centro gerontológico, ese centro constituye para él, para esa persona, su vivienda, su entorno habitual, su lugar, su ambiente, donde están las personas conocidas, que le son más familiares, donde están los profesionales que le han conocido de antes, que le han atendido y que de alguna manera ha podido haber esa relación con los familiares o los tutores, donde se han podido planificar de alguna manera y coordinar o acordar los cuidados al final de la vida. Por tanto, creemos que sería el lugar más adecuado, más que el trasladarles a los hospitales. Cuando son trasladados a los centros hospitalarios, observamos que la situación se complica, tanto para el paciente como para los acompañantes. La adaptación es difícil, el enfermo se desorienta más, el entorno no vemos que sea el adecuado. Es cierto que en los centros gerontológicos a veces no tienen los medios suficientes pues, para abordar ciertas situaciones, pero yo creo que debiera de potenciarse el que pueda terminar sus días en el entorno que le es más familiar. Vemos también que se producen a veces traslados en situaciones muy lamentables, pues ya cuando está prácticamente falleciendo, ¿no? Pues en una falta de confort, horas de espera en las salas de espera de urgencias, en camillas incómodas. Los pacientes sufren y el familiar que le acompaña o el tutor pues también se siente impotente ante estas situaciones, ¿no? Algunos pacientes han sido trasladados a veces en un corto periodo de tiempo, durante varias veces, pues igual en un mes 3 o 4 traslados para al final fallecer pues de mala manera. Muchos traslados de urgencias observamos que se producen en fines de semana, en vacaciones de verano, en vacaciones de Semana Santa, o sea, en situaciones que a lo mejor le ha tocado al médico de turno, al médico de urgencia, y ha decidido incluso el traslado, a pesar de que a lo mejor hubiera firmado el tutor o el familiar, por favor, no le trasladen ya más. Que si se pone mal, pues atiéndanle, pero no le trasladen más al hospital, ¿no? Sin embargo, se han producido estos traslados.
Pues tengo historias muy concretas de una persona de más de 100 años pues que se le trasladó a urgencias en un fin de semana sencillamente porque tenía unas molestias por almorranas. Esta persona pues sufrió enormemente en el tiempo de espera en la sala de urgencias. Para nada le ingresaron, por supuesto, le volvieron al centro gerontológico donde falleció a los pocos días. Entonces, pues nos pareció que había sido pues quizás un maltrato, un maltratamiento en ese momento. Y bueno, pues así tenemos casos concretos que nos han parecido que no se había actuado pues debidamente. En los centros hospitalarios, por otra parte, pues la relación con los profesionales a veces pues es más dificultosa, tanto para los familiares como para los que tenemos que, de alguna manera, sustituir a la persona por ser tutores. Para empezar, bueno, pues los profesionales en el hospital van deprisa, se mueven de una habitación a otra. Si quieres hablar con el médico, tienes que a veces pillarle en el pasillo. Bueno, pues si estás acompañándole al enfermo y entra el profesional, pues te mandan salir al pasillo. Por tanto, no puedes estar junto al enfermo, incluso cuando se está muriendo. Había una persona voluntaria que suele hacer acompañamientos que me decía, yo ya, cuando veo que una persona se está muriendo, no llamo al timbre hasta que no se ha muerto, para que no me manden salir, ¿no? Entonces, y otra persona también decía, hombre, pues yo estaba acompañándole al enfermo, estaba viendo que se estaba muriendo y viene el camillero a levantarle. Digo, pero ¿te das cuenta que se está muriendo? No le levantes. A las 2 horas se había muerto. Entonces, dice, menos mal que yo no me fui de allí. Pero bueno, pues yo creo que la comunicación a veces resulta dificultosa con los profesionales. Resulta que en los centros gerontológicos nos resulta más fácil. No quiere decir con eso que mueran más acompañados. Hay centros gerontológicos que lo están llevando bastante bien, están gestionando muy bien el tema de no traslado o de traslado y a la vez de planificar un acompañamiento de los familiares o de voluntarios al final de la vida, pero hay otros centros gerontológicos donde tampoco se planifica debidamente pues ese acompañamiento al final y también mueren solos, ¿no? O muy solos. Otro de los puntos conflictivos que vemos es que hay pocos casos todavía en los que se haya hecho una valoración del paciente para decir, oye, esta persona ya está en una situación ya terminal, ya vamos a aplicar más bien un plan de cuidados paliativos y vamos a dejarle tranquilo, ¿no? Y vamos a planificar entonces estos cuidados paliativos. Pues yo creo que falta esa valoración. Parece que estamos hasta el final a ver la intervención, un poco lo que decía el ponente anterior, ¿no? Parece que estamos intentando intervenir hasta el final sin haber hecho pues esa valoración y sobre todo vemos también que esa valoración de cuidados paliativos, igual en los casos que sí que se ha hecho, se ha planificado pensando en el confort de la persona, en evitar el dolor, en que no trasladar al hospital, pero rara vez se tienen en cuenta otros aspectos y otras necesidades de la persona. El tener en cuenta pues, su pasado, su cultura, sus valores, sus deseos, sus creencias, sus necesidades espirituales, sus relaciones, sus amistades, el contar con esas personas que le han rodeado en la vida, de tal manera que pueda pues, vivir estos últimos momentos despidiéndose de la vida y de sus familiares de forma adecuada y con tranquilidad y con paz. Yo creo que pocas veces se tienen en cuenta estos aspectos, en los casos incluso en los que ha habido una valoración para decir esta persona ya está pues, en su fase final y por tanto le vamos a proporcionar pues, un confort, un morir sin dolor, todo esto. En muchos casos es la propia familia la que impide o le cuesta abordar esta realidad. No sabe cómo hacerlo, no está preparada, está desconcertada. Sin embargo, también la familia y los tutores necesitamos sentirnos útiles en ese momento, colaborar para cerrar bien esa relación
esa vida y vivir la despedida en paz. Por tanto, vemos que los profesionales pues, también necesitamos o necesitan esa formación para poder hacer ese acompañamiento no solo a la persona, sino al entorno de esa persona. Respecto a la designación de los representantes familiares, bueno, pues también observamos que en la sociedad en la que vivimos pues se dan cambios culturales, de modelos de familia, escenarios de familias con rupturas, divisiones, conflictos, de tal manera que a veces el entorno que rodea a la persona mayor pues no es el mejor entre la familia, sobre todo cuando ha habido situaciones y procesos de incapacitación o de falta de autogobierno de la persona, aunque no se haya procedido al trámite de incapacitación, pero sí que es verdad que se crean conflictos y llegar a acuerdos entre la familia para consensuar quién es el representante más idóneo, pues a veces no es fácil. Entonces, a veces el representante legal tiene que a veces lidiar con ese familiar para llegar a acuerdos en cuanto a tomar decisiones. Por tanto, la mediación de los profesionales en estos momentos pues es muy importante. También tenemos problemas con personas que de alguna manera no tienen un representante legal ni tampoco tienen un familiar de representante nombrado y que de alguna manera están en situación de vulnerabilidad. No he dicho, pero es verdad que las personas mayores son vulnerables de por sí ya, por el hecho de ser mayores. Cuanto más dependientes, más vulnerables. Cuanto más solos, más vulnerables todavía. Por tanto, más protección necesitan. Entonces, en estas situaciones de vulnerabilidad y de que no existen representantes, pues yo creo que la actitud de los profesionales todavía con mucho más compromiso. Hay situaciones en las que yo creo que se judicializa demasiado la toma de decisiones cuando realmente a simple vista ya se ve que esa persona no tiene capacidad de tomar decisiones y por tanto hay que sustituirle buscando el bien para él. Y otras veces en los que no se investiga suficiente ni se le da la información gradual a la persona para darle oportunidad de que manifieste dentro de su capacidad o autonomía conservada para que pueda expresar su deseo y tomar esa decisión. Como me dicen que tengo que ir terminando, voy a resumir en 3 puntos un poco lo que nos preocupa, ¿no? Las personas mayores, como he dicho, son cada vez más vulnerables. Muchas personas mayores mueren solas, no han planificado su futuro, ni tienen un representante que pueda interpretar sus deseos y valores para despedirse de la vida. Y no siempre hay una buena coordinación entre los mismos profesionales y con el representante. Nosotros nos hemos dado cuenta que incluso a veces tampoco cuentan con nosotros a pesar de ser tutores, para llegar a acuerdos en cuanto a la atención al final de la vida. Y tampoco cuentan con los familiares. Entonces nos llegan a veces quejas de decir, si yo estaba allí y yo dije, pero a mí no me hicieron caso y yo tengo la sensación de que murió mal mi tío o mi padre o mi abuelo, ¿no? Entonces, la importancia que vemos es de planificar bien estos cuidados, pero teniendo en cuenta sus necesidades tanto a nivel de salud, a nivel humano, a nivel espiritual y a nivel religioso. Y nada más. Elia, eskerrik asko. Me habían informado mal, me habían dicho que hablabas mucho, que era difícil de parar, o sea que has cumplido perfectamente el horario. Bueno, le vamos a dar la palabra a Brigi Argote. Brigi es desde hace muy pocos días directora de la residencia San Roque en Llodio, del Instituto Federal de Bienestar Social. En el papel que pone al principio pone que es directora de Txagorritxu, y ha sido directora de Txagorritxu y también ha sido directora de Samaniego. Ella es diplomada universitaria en enfermería por la Escuela Universitaria de Enfermería de Vitoria-Gasteiz y licenciada en Antropología Social y Cultural por la UNED, en el Centro Asociado de Vitoria-Gasteiz. Es miembro del Comité Ético Asistencial de la Comarca Araba desde el año 2008, hasta el año 2008,
y ahora es miembro del Comité de Ética e Intervención Social de Álava. Ha participado también en el grupo de trabajo para la creación de la guía Atención Integral a las Personas Mayores al Final de la Vida, guía de recomendaciones éticas, y precisamente esa es la parte que le vamos a pedir que nos hable un poco a ver si el modelo de atención al final de la vida atiende o no atiende la integralidad de la persona mayor. Cuando quieras, Brigitte. Bueno, egunon guztioi, buenos días. Yo quiero agradecer tanto al Gobierno vasco como a la Fundación Matía la posibilidad que me han dado de poder participar en esta jornada. Como no, a Marije, que me dio la oportunidad de participar en el grupo, y a mis compañeros de trabajo en el grupo, que para mí ha sido muy enriquecedor. Bien, el lema de la jornada de hoy es ética y atención integral en las personas mayores al final de la vida. Y yo voy a tratar de exponer o denunciar aquellos aspectos que precisamente con nuestro modelo de atención lo que estamos haciendo es que no se atienda esa integralidad. Y se da la circunstancia de que a los profesionales sanitarios, sobre todo, se nos plantean numerosos conflictos éticos que tenemos que derivar a los comités de ética. Voy a empezar con un caso de una persona de 70 años, Lucio, que tiene un cáncer de páncreas irresecable quirúrgicamente y que está en tratamiento con quimio y con un control adecuado del dolor. Al finalizar el 5º ciclo, su médico le comunica que la respuesta al tratamiento no está siendo como pensaban, menor de la esperada, y aún así es relativamente buena, pero que hay que pelear hasta el final. Tiene efectos secundarios muy molestos y que se controlan solo parcialmente con medicina sintomática. Lucio le comenta a su médico que no desea seguir con el tratamiento, pues ya está cansado y cree que no le compensa porque al final, antes o después, va a morir. Prefiere que le den solo cuidados paliativos y vivir tranquilamente lo que le queda. El médico le dice a Lucio que se lo piense detenidamente y que en la próxima sesión que lo hablan. Y el día de la cita, Lucio vuelve a manifestar de nuevo que no quiere continuar con el tratamiento. El médico por fin acepta la petición, aunque con una cierta sensación de fracaso, y lo deriva a cuidados paliativos. Y 3 meses después, Lucio falleció. Como veis, este es un caso de rechazo al tratamiento. Y, bueno, yo cuando le he escuchado a Pablo he pensado, digo, bueno, sí, yo creo que ya ha dicho cantidad de problemas que yo voy a exponer ahora, ¿no? Pero insistir en que es verdad que los fines de la medicina han estado centrados exclusivamente en el diagnóstico y en la curación de las enfermedades y no está centrado en ayudar a las personas a morir en paz. Los médicos han sido formados para tratar a las personas que son curables, para controlar a los que son crónicos, pero desde luego nadie les ha enseñado que en el final de la vida y durante todo el proceso asistencial tienen que introducir los valores de los pacientes en la toma de decisiones. Vuelvo a nombrar a Callahan, que ya lo he nombrado, Lourdes, que ya dice que los objetivos de la medicina del siglo XXI es, además de prevenir y curar, ayudar a las personas a morir en paz. Esto es un cambio de paradigma, es decir, cuando no se puede curar es importante aliviar. Se considera que los cuidados paliativos son los más idóneos para atender a las personas mayores al final de la vida. ¿Por qué? Pues porque tienen un enfoque vital y están centrados en el paciente, incorporan los valores y se centran más en el sentirse enfermos que en la enfermedad como tal. Y desde luego se fomenta la autonomía y la toma de decisiones de la persona. Bueno, ya sabemos que la atención a las personas mayores, la atención gerontológica, está basada en 2 claves referenciales, que son la integralidad y la personalización. No podía ser de otra manera en el momento del final de la vida. Tenemos que tener en cuenta todos los ámbitos que nos constituyen como personas. La Sociedad Española de Cuidados Paliativos recomienda como bases terapéuticas estos puntos que veis aquí. Tenemos que hacer una valoración individualizada de cada paciente. No existe un criterio estándar de lo que es bueno para cada paciente, ni un criterio universal de calidad de vida, por lo que va a ser la propia persona mayor, en este caso, o en su defecto la familia, la que determine el tipo de cuidados que quiere que le prestemos. Además, consideran al enfermo y a la familia como una unidad objeto de atención. Y aquí el concepto de familia es un concepto amplio, donde incluye también amigos, allegados, vecinos, a cualquier persona que constituya la base fundamental
de apoyo para la persona mayor. Hemos dicho que es fundamental la promoción de la autonomía y la dignidad de la persona mayor. Veréis, imponer un tratamiento es una mala práctica. Todas las decisiones e intervenciones terapéuticas que se realicen con los pacientes tienen que ser discutidos y consensuados con él. Aunque estén esas prácticas evidenciadas científicamente, las guías de buenas prácticas lo recomienden y haya protocolos que así lo indiquen. La concepción terapéutica tiene que ser activa y positiva y tenemos que eliminar esa connotación de derrota, de fracaso, de impotencia que tiene esa frase que solemos decir muy a menudo de no hay nada más que hacer. Siempre hay algo que hacer. Se puede curar, apoyar, acompañar. Y, por supuesto, hay que crear un clima de relaciones dentro de un ambiente de respeto e intimidad donde tanto los pacientes como las familias puedan expresar sus miedos, sus preocupaciones y nos puedan expresar sus valores. El modelo que se ajusta más a esto es el de los cuidados centrados en la persona, que sobre todo las personas que estamos en servicios gerontológicos estamos en ello en este momento. Hemos hablado de que es un enfoque biopsicosocial, con lo cual es un trabajo interdisciplinar fundamental. Pero claro, el contar con diferentes profesionales es una condición necesaria, pero no suficiente para un trabajo interdisciplinar. Solemos encontrarnos con varias dificultades, entre otras que la mayoría de los profesionales no tenemos formación en este campo. Como bien ha señalado Lourdes, solemos ser multidisciplinares más que interdisciplinares. Las decisiones, si queremos trabajar en equipo, tienen que estar basadas en el respeto y en la racionalidad, no en criterios de autoridad. Y el lenguaje y la metodología que utilizamos los diferentes profesionales es diferente, con lo cual tenemos que hacer un esfuerzo para que podamos entendernos. Bien, yo voy a señalar, como os he dicho, aquellos aspectos que van a estar relacionados con 3 puntos. El primero es el de respeto a la autonomía y a la participación de la persona. La autonomía es un derecho humano básico y las personas mayores tienen derecho a tener y a expresar sus propias opiniones y a que las intervenciones que llevemos a cabo con ellos estén basadas en los valores, las creencias y sus proyectos de vida. Pero para que el derecho a la autonomía se pueda ejercer es necesario tener información. Pero esa necesidad de tener información no es sinónimo a que el paciente la necesite. Es decir, el límite de comunicar la verdad a la persona cuando está al final de la vida la va a poner el propio paciente. Y solemos tener una serie de barreras con respecto a la información. Por una parte, los profesionales estamos acostumbrados a utilizar un lenguaje complejo y, desde luego, si un paciente en una edad más temprana pues tiene dificultades para entenderlo, imaginaros una persona mayor. Además, solemos quejarnos de falta de tiempo tanto para transmitir la información como para escuchar esos miedos, esas preocupaciones que tienen cuando están al final de la vida, y es fundamental. A veces tenemos una falta de comprensión de sus valores, sobre todo cuando no coinciden con los nuestros. Y es importantísimo que preguntemos con quién quiere compartir esa información. En principio, si la persona mayor no dice nada, sobreentendemos que quiere que la compartamos con la familia. Pero si deja instrucciones al respecto, hay algún representante, ese va a ser nuestro interlocutor. Otra dificultad que nos encontramos es la valoración de la competencia. Tenemos que partir del principio de que toda persona es competente mientras no se demuestre lo contrario. Tanto es así que si consideramos una persona incompetente, tenemos que justificarlo y dejarlo bien registrado. Todos somos incompetentes para algo y competentes para otras cosas. Esto lo tenemos que tener en cuenta. Nadie es incompetente para todo, ¿vale? Y, desde luego, tiene que haber una adecuada evaluación de esa capacidad. Claro, ¿qué pasa cuando la persona efectivamente consideramos que es incompetente? Bueno, pues en principio tenemos que ver si hay un representante o hay un documento de voluntades donde haya dejado sus preferencias, deseos y haya hecho esa planificación que hablaba antes Pablo, ¿no? Si esto no es así, hablamos del criterio de juicio sustitutivo, es decir, va a ser la persona que más le conozca o que más le quiera quien determine qué cuidados vamos a hacer con la persona mayor al final de la vida. Pero, desde luego, ante cualquier duda, el criterio es el de mejor interés y mayor beneficio para la persona mayor. En cuanto al documento de voluntades anticipadas, también solemos encontrarnos dificultades.
Estamos poco formados los profesionales para orientar a los pacientes a hacer este tipo de documentos. Requiere un tiempo. A veces estos documentos son poco claros y son de difícil interpretación y, sobre todo, nos encontramos en los servicios gerontológicos que tenemos dificultad para que sean consultados. Sabemos que existen a veces, pero no podemos consultarlos. Voy a dar una pincelada en cuanto a la conspiración del silencio. Voy a hacer referencia a que ya ha hecho Pablo antes a Iván Ilich. Iván Ilich era un triunfador que todo lo que se proponía en la vida lo conseguía y, sin embargo, se enfrentaba al sufrimiento de su propia muerte y aquí, desde luego, le ocultaban lo que estaba sucediendo cuando él lo sospechaba, ¿no? Y es un sufrimiento añadido. ¿Qué estamos haciendo cuando adoptamos esta postura? Es impedir a la persona que pueda cerrar asuntos que para ella son importantes. Y podemos hablar desde los testamentos y legados testamentales hasta aspectos emocionales. Y entonces se sienten aislados, incomprendidos, engañados. Bien, otros aspectos y otros problemas que nos encontramos es en cuanto a las necesidades psicosociales. El final de la vida tiene un impacto emocional muy, muy intenso, pero no solamente para los pacientes, sino también para las familias y los profesionales. Por lo tanto, el apoyo emocional tiene que ir no solo desde los profesionales, sino también para los profesionales. Aunque bien es cierto que en las reuniones interdisciplinares pueden ser un elemento de soporte emocional para ellos. ¿Cuándo existe sufrimiento? Bueno, pues cuando la persona percibe una situación, un estímulo como amenaza importante y además no tiene recursos para hacerle dentro. Eric Kassel dice que no son los cuerpos los que sufren, sino las personas. Y es erróneo pensar que las personas con deterioro cognitivo no sufren. Estoy segura que los que estamos en esta sala nos hemos encontrado a veces con personas con una demencia avanzada importante y que están agitados, con trastornos conductuales, ansiosos, tristes, y es que esa persona puede estar sufriendo. ¿Qué dificultades y qué barreras tenemos para tratar de forma correcta estas necesidades? Bueno, pues en cuanto a los profesionales, en primer lugar damos mayor importancia al conocimiento objetivo que al subjetivo. Por otra parte, no estamos formados en técnicas de counseling, de apoyo, de ayuda mutua, de escucha activa, de cómo comunicar las noticias o las malas noticias, tampoco en habilidades de comunicación, en ética y en trabajo en equipo. Vuelve a salir aquí la necesidad de formación en este campo. Y las que son inherentes a las personas mayores, bueno, pues nos encontramos a veces con que ellos mismos tienen dificultades de entender lo que está ocurriendo, de lo que les estamos informando, dificultades para comunicar lo que están sintiendo y lo que les está preocupando en ese momento, falta de un cuidador responsable, aislamiento. Y en tercer lugar, las dificultades que nos encontramos para una atención adecuada a la espiritualidad. Bien, en primer lugar tenemos que saber qué significa espiritualidad. Si hacemos revisión de la literatura respecto a este concepto, vemos que en tiempos más remotos las necesidades espirituales estaban relacionadas con la religión. Más tarde, Cecily Saunders asoció el término de espiritualidad con la búsqueda personal de significado. En la actualidad, las necesidades espirituales se recogen en estos 8 puntos y son desde ser reconocido como persona y no como enfermedad, es decir, de reconocerlas como parte activa del proceso y no como meros receptores de cuidados, la necesidad de amar y ser amado, de ser tocados, de recibir palabras y mensajes con cariño, de encontrar sentido a la existencia, la necesidad de reconciliarse con los seres queridos, de poder perdonar y de ser perdonado, la expresión de sentimientos y vivencias religiosas. Estamos en una sociedad plural y multicultural. La revisión de valores, se suele tener necesidad de leer la propia vida, necesidad de continuar, de ver qué legado se deja en el mundo a través de los hijos, a través de una obra, y la necesidad de esperanza. Esta última necesidad es la única que se mantiene durante todas las etapas del proceso del final de la vida. ¿Cómo podemos ayudar? Pues simplemente con estar, con acoger, con reconocer y con acompañar. El acompañamiento es una actitud que no abandona. Ha hablado antes Pablo del peligro del abandono, ¿no?
y es la única que no abandona, sino que lo que tiende es a paliar sufrimiento y la verdad es que es fundamental. Como conclusiones, creo que voy bien de tiempo, ¿no? Como conclusiones, señalar que las personas mayores y sobre todo al final de la vida necesitan sentir que no todo está perdido, que pueden morir sin dolor, acompañados y con un equipo con el que puedan expresar precisamente eso, ¿no? Sus preocupaciones, sus miedos, sus dudas, sus sentimientos. Que cuando el sistema sanitario no reconoce todas estas necesidades y sino que solamente se centra en los aspectos puramente biológicos de la enfermedad, se produce un sufrimiento iatrogénico y posiblemente una obstinación terapéutica. Como conclusión, podemos decir que el gran reto para los profesionales se encuentra en la capacidad de permitir que el ser humano, dentro de esa vulnerabilidad y fragilidad en la que se encuentra al final de la vida, se le permita ser protagonista de su vida, pero también de su muerte. Y me he permitido, Pablo, señalar lo que tú consideras, me parece además importante, interesantísimo y me gusta mucho, lo que se entiende por morir en paz, ¿no? Es morir sin dolor, con el mínimo de sufrimiento, acompañado de, informado, sí, en la intimidad familiar, en su casa si se puede y se desea, bien cuidado, de acuerdo a las propias creencias, dormido si lo solicita o despierto si lo prefiere, a tiempo, casi nada. Esto es lo que todos queremos, ¿no?, para nuestro final. Y muchísimas gracias. Ligia, como a los anteriores, muchas gracias por el contenido y por el tiempo empleado.